Y bueno amigos, después de haber modificado un poco el tema, la estructura en la que estábamos grabando, volvió el trípode, encontré el trípode porque estaba grabando prácticamente con la cámara encima del monitor y medio movía esto y se está, mejor dicho, era impresionante. Y bueno, ya ha vuelto el trípode, hemos vuelto a la escena que siempre o habitualmente ustedes ven aquí en el canal, que es la cámara a un costado, ¿no? Chicos, viene video cargadito. Debo decirles que ustedes, se los voy a repetir cada vez que me acuerde, son unos valientes porque estar de alguna u otra manera en un entorno Real Madrid, un entorno que no está funcionando para nada, tengo que reconocer que es digno de admirar. No tengo ninguna duda al respecto. Es digno de admirar pensar que ustedes están consumiendo contenido del Real Madrid en la situación en la que estamos, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para ya seguir alabándolos más de lo que ya lo he hecho, porque definitivamente, mira, yo tengo días desconectadísimo del Madrid. Ayer me acordé, pero es que el domingo hay un pinche clásico, ¿no? Me pareció irreal que hemos llegado a ese punto, ¿no? Pero es que, ¿qué puedo hacer yo si el Madrid está muerto en todo lado, ¿no? En todo sentido, y no solo en lo futbolístico. Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Mirar sobre el final del video voy a hacer algo muy interesante. Ustedes saben que aquello de quitar o poner carnet de que tú eres o no eres madridista, esas cosas a mí no me gustan para nada. Pero es que me parece irreal algunas cositas. Pero vamos a empezar con esto, que también me parece muy interesante y les voy a mostrar en breve. Muchachos, miren esta información que aparentemente está saliendo de algún lugar. Me imagino que saldrá de algún lugar. Que dice lo siguiente. La información completamente alucinante sobre el caso Thibaut Courtois en el Al-Qadsiya. No sé cómo se pronuncia esa vaina, pero bueno. El equipo árabe dice: el portero belga estaría muy cerca de aceptar la oferta para unirse al club de Cobar, pero su mujer lo habría amenazado con el divorcio en caso de que se vaya a Arabia Saudita, ¿no? Eso es lo que se está filtrando. Esta es una cuenta bastante grande, 46.000 seguidores. Y mira esto que coloca esta cuenta de Twitter que dice, que se llama Gravesen. Dice: casualmente a las horas de pegar una patada a Mbappé, desde Francia filtran que Courtois está cerca de marcharse del Madrid. Le Petit Dictador lo ha vuelto a hacer. Y es que esta mañana, si no lo sabían, se vio una imagen en la que Courtois intentó como despejar un balón y le terminó dando una patada al francés. Y bueno, en cierta medida me parece bastante curioso. Y sobre todo teniendo en cuenta, muchachos, estas informaciones de Courtois, que es un tipo que jamás ha dado ni un problema y es un tipo que tú le escuchas hablar con una sensatez. Curiosamente, mira, sí, mucha gente dirá, pero es que es curiosidad, es casualidad, pero siempre pasan estas casualidades en torno al mismo personaje. Yo no sé, en definitiva, si es casualidad, y si es casualidad, este hombre debe tener la peor mala suerte en la historia de la humanidad, porque pasan unas cosas en torno a él que solamente se explican cuando aparece el nombre de Mbappé por algún lado, ¿no? Vamos a continuar. Quiero que le presten mucha atención a esto de Willy de los futbolitos, creo que se llama, y el otro chico, no me acuerdo de arriba, sé que es del Barça porque lo he visto botar espuma por la boca en muchas circunstancias que tengan que ver con el Real Madrid. O sea, estoy convencido de que es el Barça, pero no me acuerdo el nombre en definitiva, ¿no? Y bueno, han hablado un poco sobre Kylian Mbappé. Les voy a poner para que lo escuchen y en breve les voy a dar mi opinión muy concreta al respecto de todo esto. ¿Cómo puede ser que Mbappé, tú ves el partido de Mbappé y tú, claro, dices, el Madrid, últimos 50 goles, 40 son de Mbappé. Vale, pero luego tú te das cuenta del partido como tal y el día que no está, metéis más que con él. Completamente, que tú pensarías que es como le pasó al Paris Saint-Germain. O sea, el Paris Saint-Germain, tú miras las estadísticas de los jugadores, y la última temporada el triángulo. de Mbappé, claro. ¿Viste el triángulo? No, ¿qué triángulo? Buah, esa foto es espectacular. Es un triángulo que sale Mbappé, Neymar, Messi, y ves Messi, por ejemplo, 5 goles y le ha dado 5 a Neymar, 5 a Mbappé. Neymar le ha dado 5 a Messi, 4 a Mbappé. Y Mbappé le había dado 0 a los dos. Ya. Y tú miras el PSG, bro, y tú miras la lista ahora, y ellos todos están entre 10 y 20 goles. O sea, el PSG no tiene nadie con 40 goles. Y tú miras la última temporada de Mbappé, y tenía 40 goles, y el resto tenía 10. Tú miras la pasada, tenía 40 goles, y el resto tenía un chin menos. Y al final tú miras las estadísticas de este Madrid, que yo las vi, y el Madrid sin Mbappé mete la misma cantidad de goles. Sí, o sea, tal cual. No es como que si el Madrid mete menos goles sin Mbappé. Y de hecho tiene 8 victorias, 3 derrotas sin Mbappé. Bueno, es que sin Mbappé, o sea, ha descargado al City, o sea, ha descargado al Benfica. Y al Atleti. Sí. O sea, Pues, claro, pero entonces el tema es este, bro. Yo estaba debatiendo esto en los futbolitos los otros días. Y mi compa Vincent, sin querer, hizo una comparación increíble de Mbappé y pensó en la película Oppenheimer. Él después dijo una burrada como de costumbre en futbolitos, pero realmente me hizo pensar en Oppenheimer y en la famosa frase que él dice: me convertí en la muerte, soy el destructor de mundos.
Mbappé es la muerte, es el destructor de clubes. O sea, Mbappé llegó a un club que era campeón. Flipando, ¿no? Con lo de Oppenheimer. O sea, Kylian Oppenheimer, ¿no? Es que es maravilloso y de este clip no voy a hablar mucho. O sea, creo que, mira, hay gente que dice, ¿para qué vas a escuchar antimadridistas para recibir tu opinión? Porque es llamativo, es llamativo. Lo que más me llama la atención de todo esto es que lo ve absolutamente cualquier persona existente a día de hoy, menos algunos de nosotros madridistas, ¿no? Y mira, lo he dicho tantas veces que yo creo que ya suena tan repetitivo que hostiga, ¿no? Estamos en un punto en el que ni siquiera podemos decir es culpa de Mbappé que las cosas en el Real Madrid no vayan bien. Ni siquiera podemos decir eso, porque sería también injusto, ¿no? Pero qué casualidad que cuando este hombre llega, las cosas dejan de funcionar. Yo no recuerdo que pasaran cosas tan graves como las que están pasando hoy. No recuerdo historial de filtraciones tan gigantescas como estamos viendo ahora. La verdad, es muy llamativo y si alguno tiene alguna duda, pónganse a repasar las cosas. Hoy estaba viendo un video de cuando ganamos la liga hace 2 años contra la Unión Deportiva Las Palmas y era un equipo que se veía que estaban todos, que podía jugar peor o mejor, pero estaban todos ahí metidos, ¿no? Y da la sensación de que hay una ruptura ahí que me parece sencillamente irremediable. Y bueno, chicos, aquí voy a finalizar con esto de Gigantes, donde está Ciro López y el señor este de la gorra, que no me acuerdo el nombre, Romero, porque está bien, el Madrid está muy mal, el Real Madrid está pasando un bache muy importante, el Madrid lo que tú quieras, pero de ahí hacer este tipo de opiniones, y repito, yo no le voy a quitar la camiseta de madridista a Ciro López, de ahí a decir esto, me parece realmente patético. Oye, tú estabas muy anoche, pero muy caliente. Es que estoy cabreado. Mira, estoy tan cabreado que creo que es la primera vez desde que tengo el pequeño uso de razón, porque nunca lo he tenido muy completado, que quiero que el Barça gane, pero no gane. Es que nos pegue un revolcón. ¿Qué dices? Porque además no se lo va a pegar al revolcón. El ridículo no lo va a hacer el Madrid. Porque el Madrid está muy por encima de estos niñatos. O sea, pero el ridículo lo van a hacer estos futbolistas. Ni la afición ni nadie. Entonces, hoy estás caliente. El domingo no tienes este discurso. Ojalá les metáis, y digo, no hablo en plural, nos metáis. No. Ojalá les metáis media docena. Lo voy a celebrar como si ganáramos la Champions. Por favor, Ciro. O sea, oye, mira, ¿qué te puedo decir definitivamente? Como les dije, yo no vengo a quitarle el carnet de madridista ni ponérselo absolutamente a nadie. Considero que no es correcto, considero que no está bien, considero que es una muy mala práctica y que eso hace y genera mucho más división y mucha más controversia, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir yo es que este discurso yo no lo voy a comprar. Yo nunca voy a desear que al equipo que tantas felicidades me ha dado, nuestro máximo rival, que además nos han faltado el respeto, sobre todo con el tema de Negreira, creo que es la falta de respeto más grande que se puede hacer a nivel deportivo, ¿no? Pero yo no voy a comprar esto de que el Barça, nuestro máximo rival, además alguien al que le tenemos muchísimo asco, nos vaya a meter 6 goles. Porque podemos perder mañana, ganar, empatar, lo que sea, lo que salga, pero yo siempre voy a querer ganarle al Barça, da igual. Si me dices que el resto de partidos que queden, el Madrid pierda a todos contra equipos absolutamente lamentables, dando una mala imagen para ver si Florentino reacciona, ese puede que lo llegue a comprar, pero que nos meta 6 goles mañana al Barça, definitivamente no es lo mío. Y no sé qué opinan ustedes, por supuesto, su opinión en los comentarios y lo de siempre. Déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.